Tony Soprano, Super Mario Bros., el malo de Fallout New Vegas o el más gay de todos los yoyos. Todos grandes personas romanas, pero ninguno tan legendario y probablemente ninguno la haya metido tanto en caliente como del que vamos a hablar hoy, Julio César, un absoluto gigachat. Nació alrededor del año 100 a.C., en una familia noble venida a menos, creciendo en un barrio normal de Roma, aunque ya veremos que este tipo era bastante flipado, así que siempre se enorgulleció de sus orígenes nobles e incluso decía que descendía de la diosa Venus, y por eso es que era tan requete bello. Y aunque pueda llevar a confusión, no fue un parto por cesárea, en ningún momento de su vida perdería la oportunidad de estar entre las patas de una mujer, y esta no es la excepción. No se sabe gran cosa de Julio César bebé hasta el año 82 a.C., donde prefirió enrolarse en el ejército y pirarse de Roma, dejando allí a su primera esposa Cornelia, a quedarse y que un señor llamado Sila, que había estado en guerra con su tío, se lo cargase. Comprensible. En el ejército, con 20 años mostró sus grandes dotes como soldado, y únicamente sus grandes dotes al rey Nicodemes IV, al que fue a ver como embajador y bueno, fue invitado a un banquete y más tarde a su alcoba. Se ganó el mote para toda la vida de la reina de Bitinia. Y quizás los que más sepáis de historia antigua estáis en plan de qué raro, en la antigüedad clásica la gente estaba todo el día revolcándose entre sí independientemente del género. ¿Por qué se iban a reír de él por ello? ¡Culo! ¡Me anda por culo! ¡Me anda por culo, Dios mío! Yep. En la antigua Roma daba prácticamente igual con quien te acostases, siempre que no fueses el primer vagón del trenecito, y supuestamente Nicodemes llegó a vestirlo de mujer y ponerlo mirando Arcábica, aunque es verdad que él siempre lo negó y este tipo de cosas se usaban para difamar a la gente en la época, pero es que la historia es mucho más divertida así. Y lo que sí que está registrado con más veracidad es que cuando era más mayor disimulaba su calva con el peinado o con coronas de laurel, siempre cuidaba su estilo de vestir, algo extravagante para la época, se cuidaba la piel y afeitaba haciendo que le arrancasen minuciosamente los pelos de la barba, por lo que solo podemos entender como que era un fanboy de la época. A ver, vamos a centrarnos. Después de todo esto volvió a Roma convirtiéndose en un abogado de éxito y demostrando sus enormes capacidades dialécticas y carisma. ¿Queréis una demostración? Cuando tenía 25 años fue capturado por unos piratas. Pidieron 20 talentos por su rescate y el cabrón arrogante se enfadó porque le parecía poco, exigiendo que pidiesen como mínimo 50 talentos. En esta temporada con los piratas, el bueno de Julio se hizo colega de ellos, echándose partidas a los dados, recitándoles sus propios poemas, insultándolos por voz si consideraba que no los apreciaban lo suficientes e incluso amenazándolos de que en cuanto les soltasen les iba a matar. Ah, ahí va el bueno de César. Oye, ¿crees que decía en serio lo de cazarnos y crucificarnos? Nah, ¿qué va? En cuanto le soltaron, reunió una flota, los cazó y los crucificó, con el detalle de degollarlos primero. Todo un buena onda, el César. Como comprenderéis, el incidente de los piratas lo hizo bastante popular. El año 69 a.C., su hija y mujer Cornelia mueren durante el parto. Es nombrado cuestor, por lo que tiene que viajar hasta Cádiz, y según la leyenda, allí vería un busto de Alejandro Magno y se pondría a llorar porque él con 30 años no había conseguido nada y a su edad el otro tenía un imperio. Así que se propuso ponerse las pilas. También te digo, crack, a esa edad a Alejandro le quedaban 2 telediarios, que esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, pero bueno. Al terminar su tiempo en Españita vuelve a Roma y empieza a gastarse todo su dinero en su carrera política. Se casa con Pompeya, su segunda mujer, pero el matrimonio no dura mucho. El año 63 a.C., durante una ceremonia religiosa en la que estrictamente solo se permitían mujeres, se coló un tío travestido para intentar forzar a Pompeya, y aunque lo pillaron antes de que hiciesen nada, como Julio no quería que se le relacionase lo más mínimo con el incidente, se divorció, encima recriminándoselo en plan: mi esposa debe estar por encima de toda sospecha, de donde viene la frase: la esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Mientras tanto, él no se cortaba utilizando su influencia y poder y carisma para tirarse todo lo que se movía, especialmente con las mujeres de los hombres del Senado. Decían que él era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Mi anécdota favorita sobre esto sucede el año 63 a.C. El Senado debatía asuntos relacionados con la conspiración catilina. En el turno de hablar de César le llega una nota en mitad del discurso y Catón el joven, un rival político, sospecha que la carta podría tener información que le vinculase a la conspiración, así que se pone en plan: venga, léela, tontito, léela, leen en alto, que todos nos riamos. Y César en plan: Catón, que te estoy diciendo que mejor que no, tío, que no. Mira, toma y léela tú. El contenido exacto de la carta no se ha conservado, pero debería de ser algo así: cuando te pille por banda te voy a chupar la hasta que los se queden como uvas pasas y después me voy a meter por todo hasta que suene como correr con chanclas mojadas. Firmado, tu querida Servilia, hermanastra de Catón. Evidentemente, todo el Senado se debió de pasar los siguientes 20 minutos riéndose de Catón, que le lanzó la nota a César exclamando: ¡toma, borracho! Siguiendo con su vida, continuó subiendo puestos en la escala social hasta acabar aliándose con Marco Craso, uno de los hombres más ricos de Roma que financió sus movimientos políticos, y Neo Pompeyo,
un importantísimo cónsul con el que siempre tendría una relación de amigo-enemigo, en plan Vegeta Goku. Estos tres hombres, los más poderosos de Roma, formaron el conocido triunvirato y prácticamente se repartieron la nación. Y César muy probablemente también se folló a las mujeres de los dos. Julio tenía asignada la parte norte del imperio y como necesitaba pasta para pagar sus deudas, decidió irse a conquistar la Galia, que le pillaba cerca, demostrando que era un crack en el tema de la guerra, con grandes hazañas como crear un puente de madera sobre el río Rin en tan solo 10 días, así como genocidio por aquí, genocidio por allá. Como todo buen ejército de la antigüedad, no era raro que le siguiesen meretrices de las que supuestamente César cató cuando no estaba ocupado copulando con las mujeres de los líderes autóctonos. Sus detractores dijeron: has fornicado en Galia con el oro que te prestaron en Roma. De esta campaña, la principal fuente histórica es el propio César, hablando como un verdadero pedante sobre sí mismo en tercera persona, nos relata sus legendarias conquistas de la Galia en el De Bello Gallio, creando de paso la estructura de los libros actuales, apilando las hojas y cosiendo delante y detrás tapas para protegerlas. También fue el primero en realizar incursiones tanto en Germania como en la isla de Britania, lo que ahora sería Inglaterra, aunque allí la presencia romana no se consolidó por distintos motivos. Si me preguntáis a mí, es por algo que se mantiene aún hoy en día: la repugnancia que genera la comida inglesa al mundo civilizado. Y es que en esta época Julio expresó su asco de las tribus britanas por beber demasiada leche. La más importante y definitiva de todas las batallas por la conquista de Galia fue en la localidad de Alesia, en el año 52 a.C. Los romanos sitiaban la ciudad en cuyo interior estaba el más importante caudillo galo, Vercingetorix. César construyó una muralla alrededor de la ciudad fortificada para que nadie escapara, pero como tenía miedo de que apareciese otro enemigo por algún otro lado, construyó una muralla para su muralla que rodeaba la muralla. Así solo quedaba esperar. Según él mismo, así que tampoco diría que es muy fiable, a las 6 semanas de asedio, los nobles galos se reunieron para decidir qué hacer en vez de morir de hambre. El caudillo Critognato propuso un poquito de canibalismo de los no combatientes y heridos entre sus filas para poder resistir, que es una táctica que le había funcionado antes, pero optaron por la muchísimo más humana opción de expulsar a los heridos, mujeres y niños de la ciudad, y como los romanos no los querían tampoco, ambos ejércitos tuvieron en primera plana vistas de entre 5.000 y 12.000 personas palmarla por inanición. Y aunque parezca algo un poco loco, el tema de acumular murallas es lo único que le permitió sobrevivir cuando efectivamente apareció otro ejército galo e intentó convertir a las legiones en sándwich de romano muerto. Tras una batalla bastante épica en la que supuestamente César cabalgó con sus soldados, los dos ejércitos galos que le superaban 3-1 fueron derrotados, y al día siguiente Vercingetorix se rindió ante César. He leído a gente decir que César estaba enamorado de él y se había enfadado porque le había rechazado, así que cuando lo envió como prisionero a Roma, y hacía lo mismo que Nicodemes le había hecho a él, y tras su ejecución se hizo una peluca con su cabellera, pero no he encontrado ninguna fuente fiable de esto. Lo único que es cierto es que en el año 46 a.C., Vercingetorix fue paseado por Roma en cadenas y después estrangulado en su propia celda, como manda la tradición romana. Los años posteriores a la batalla se apagaron el resto de pequeños focos de rebelión con el amable gesto de Julio de no asesinar a miles de sus enemigos que se rindieron, sino simplemente amputándoles las manos. Con toda la gloria, César se preparó para volver a Roma, mientras sus hombres cantaban cosas como: César conquistó Galia, pero Nicodemes lo conquistó a él. Décadas después de que pasase el culo incidente con el rey de Bitinia, los romanos estaban realmente obsesionados. Pero bueno, en este momento su aliado Caso había palmado y Pompeyo básicamente ya no disimulaba que era su enemigo, así que César decidió que para volver a su casa manteniendo todo su prestigio, tendría que hacerlo liándose a tortas. Con 50 años, todo un viejo sabroso para la época, cruza el río Rubicón como acto definitivo de rebeldía. Se inicia así la Segunda Guerra Civil de la República Romana, que relató en su segundo bestseller, De Bello Civili. Pompeyo se caga antes de que César llegue a la capital y se pira. Cuando entraban en Roma, los legionarios de César gritaban: «Hombres de Roma, tened cuidado con vuestras esposas, traemos al adúltero calvo a casa». Tienes que ser un hombre muy odiado o muy querido para que tu gente cante esto. Julio era lo segundo. Los siguientes 4 años se la pasa dándose putazos por todo el Mediterráneo con Pompeyo y sus aliados. Julio se ganó mala fama por perdonar demasiado a sus enemigos, la llamada clementia, no entiendo los romanos. A quien no pudo perdonar es al propio Pompeyo. Cuando este se refugió en Egipto, el faraón Ptolomeo XIII, para no enemistarse con César, decidió aplicarle la Revolución Francesa con 1800 años de antelación a su enemigo, lo cual no le sentó muy bien a nuestro romano favorito, tanto que incluso se dice que lloró al ver la cabeza de Pompeyo porque quería perdonarlo. A Ptolomeo las cosas le habían salido al revés, y aquí es cuando ocurre el legendario encuentro entre César y Cleopatra VII, más conocida como Cleopatra, de la que apenas voy a hablar porque esta tía es tan interesante que probablemente le haga un vídeo entero. El caso es que César se alía con ella para que ésta se haga con el control de la región, y en la batalla del Nilo del 47 a.C., Ptolomeo se cae al agua y se ahoga, y Julio se cae al agua teniendo 53 años y nada con un solo brazo hasta la orilla, porque con el otro sujetaba documentos importantes fuera del agua. ¡Wow! Seguro que esto ocurrió así y los historiadores no eran más afines a ninguno de los dos.
Después hizo una conquista rapidita, como quien no quiere la cosa, del reino de Ponto, a la que se referiría como Beni Vidi Vinci, todo sobrado el cabrón, y a partir de esta época parece sufrir de cierta enfermedad que le hacía padecer ataques y estar mucho más débil. No se sabe cuál era y se barajan muchas: epilepsia, clamidias, y como una vez dijo un hombre sabio, la posibilidad de parásitos cerebrales nunca es cero. El caso es que en este tiempo acaba con el resto de rebeldes de la guerra civil, fue el primer romano vivo en aparecer en una moneda, creó el Acta Diurna, una especie de antecesor del periódico con las noticias calentitas del día, hizo la primera naumomaquia, un espectáculo en el que los romanos hacían una putísima batalla naval a los gladiadores. En este caso desviaron el río Tíber hasta una piscina donde lucharon 2000 personas y 4000 más estaban en los barcos como remeros. Julio también modificó el calendario, aunque no metieron el mes en su honor hasta después de que muriese, y tranquilos, porque eso no va a tardar. Los senadores estaban muy asustados del enorme poder de César, que aumentaba cada día, y parecían muy unido a su amiguita Cleopatra, que había traído a la ciudad, así que había posibilidades de que crease una dinastía que anexase Egipto, dándole aún más poder. El 1 de enero del 44 a.C. es proclamado dictador vitalicio, casi como ser emperador, pero sonando mucho peor. Un mes después, sus colegas hacen la bromita de intentar ponerle una diadema como si fuese un rey delante de todo el pueblo de Roma, y a los romanos no les gustan mucho los reyes. César rechaza 2 veces la corona, en plan, para tío, que la gente se va a rayar, lo que volvería aún más fan aparte del público. Pero el idus de marzo, es decir, el 15, 60 senadores le tienden una emboscada dándole 23 puñaladas, acabando a los pies de una estatua de Pompeyo. Dicen que la última puñalada mortal se la dio su querido sobrino Marco Bruto, hijo de su amante Servilia, sí, la de la carta. Shakespeare aquí le atribuyó en su obra E tu e Bruto. La leyenda dice que su sobrino proclamó Sic semper tyrannis. A mí 23 puñaladas me parecen muchas para que nadie mantuviese una conversación, pero bueno, quedaos con la versión que prefiráis. Los senadores tuvieron que huir porque al pueblo romano no le moló mucho lo de la muerte de César, y le hicieron una super pira funeraria a la que tiraron objetos de valor en su honor y supuestamente se elevó tanto como para dañar el edificio del Senado. Hasta crearon una estatua suya en el Panteón junto a los dioses romanos, el único mortal en tener este honor junto a Rómulo, el fundador de Roma 700 años antes. Desde este momento, muchos emperadores empezaron a incorporar César en su nombre como homenaje, empezando por su sucesor y primer emperador romano, Cayo Julio César Octavio. Pero nuestro vídeo, como la vida de César, acabó aquí. Si queréis saber más sobre la única persona que podría destronarle como ninfomaníaco famoso, aquí os dejo el vídeo sobre Valeria Mesalina, una señora que apenas nació 70 años después de lo narrado y que fue la primera persona de la que hablé en el canal.